Jimena Rivas sabía que ese día cambiaría todo, pero no imaginaba cómo. La carta de desalojo descansaba arrugada sobre la mesa de plástico del pequeño estudio, junto a facturas vencidas y el último ultrasonido de su bebé. 7 meses de embarazo, $900 de deuda y ni una sola respuesta a las 30 solicitudes de empleo que había enviado esa semana. Se llevó las manos al vientre, sintiendo una patadita suave, como si su hijo tratara de consolarla desde dentro. «Tranquilo, pequeño», murmuró. «Mamá va a encontrar una solución». Pero sus ojos se llenaron de lágrimas cuando miró alrededor del diminuto apartamento en Salamanca. Las paredes descoloridas, la ventana que no cerraba bien, el refrigerador que hacía ruido toda la noche. Había sido su hogar durante 2 años, el único lugar donde se había sentido segura después de que Rodrigo, el padre del bebé, la bloqueara de todos lados al enterarse del embarazo. El teléfono vibró. Un mensaje en el grupo de Telegram, Ayuda Mutua Salamanca. Busco persona para limpieza temporal, pago inmediato, apartamento zona alta, solo por 3 días mientras estoy de viaje. Contactar, Mónica Herrera. Jimena respiró hondo. No tenía opciones. A las 6 de la mañana siguiente, esperaba el autobús con una mochila cargada de productos de limpieza caseros y el corazón latiendo rápido. El bebé se movía inquieto, como si sintiera su nerviosismo. El apartamento estaba en una zona que nunca había visitado. Edificios elegantes con porteros, calles limpias, árboles perfectamente podados. Cuando llegó al piso 12, una mujer rubia con traje ejecutivo la recibió apresuradamente. «Eres Jimena, ¿verdad? Soy Mónica, la asistente del señor Valdés. Él está de viaje hasta el viernes, así que tienes libertad total. Aquí están las llaves y la lista de tareas». Mónica desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Jimena sola en el apartamento más lujoso que había visto en su vida. Pisos de mármol, ventanales enormes con vista a la ciudad, una cocina que parecía salida de una revista y estanterías repletas de libros desde el suelo hasta el techo. Todo en perfecto orden, casi demasiado perfecto. Mientras pasaba la aspiradora por la sala, sintió una contracción leve. Se detuvo, apoyándose en el sofá de cuero, esperando que pasara. Estos días, las contracciones Braxton Hicks eran más frecuentes. El bebé había estado inquieto toda la mañana, y ella apenas había dormido en el autobús de la madrugada. Sus últimas pertenencias estaban en una maleta bajo custodia de la vecina, quien solo le había dado 48 horas para buscar un lugar. Cuando terminó de limpiar la cocina, se permitió prepararse una taza de té. Necesitaba un momento para pensar. Tenía que llamar a su hermana Valeria, aunque hubieran peleado meses atrás por el dinero que le prestó y nunca devolvió. Marcó el número, las manos le temblaron mientras esperaba. «Valeria, soy yo, Jimena». Un silencio tenso del otro lado de la línea. Necesito tu ayuda. Me desalojaron y no tengo dónde ir. Estoy embarazada de 7 meses y... Jimena, ya te dije que no puedo ayudarte más. Tengo mis propios problemas. Por favor, solo por unos días, hasta que encuentre algo. No. Lo siento, pero no. La línea se cortó. Jimena se quedó sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Se llevó la mano al vientre, donde el bebé se movía suavemente. «No tengo dónde ir», susurró al vacío del elegante apartamento. «No tengo dónde ir». No sabía que alguien acababa de llegar y había escuchado cada palabra. Gabriel Valdés estaba parado en la entrada, con las llaves en la mano y una expresión que Jimena nunca olvidaría. Sus ojos oscuros la miraban fijamente, como si esas 4 palabras hubieran despertado algo dormido en su interior. Y en ese momento, ella supo que su vida nunca volvería a ser igual. Gabriel Valdés no esperaba regresar a casa y encontrar a una mujer embarazada llorando en su cocina. Los 35 años le habían enseñado a controlar cada situación, cada emoción,
cada imprevisto que pudiera alterar su rutina perfectamente estructurada. Pero esas 4 palabras, no tengo dónde ir, lo habían golpeado como un puñetazo en el estómago. Se quedó inmóvil en la entrada, observando a la mujer que ni siquiera se había percatado de su presencia. Su vientre prominente se notaba bajo el suéter holgado, y sus hombros temblaban ligeramente mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Había algo en la forma en que sostenía el teléfono, como si fuera lo último que la conectara al mundo, que le recordó a alguien de su pasado, alguien que él no había podido ayudar. Jimena levantó la vista y casi se le cayó la taza de té al verlo. Señor, no esperaba que... Mónica dijo que estaba de viaje hasta el viernes, balbuceó, intentando levantarse rápidamente del taburete de la cocina. Gabriel alzó una mano, deteniéndola. No se levante. Está bien. Su voz sonó más suave de lo que había pretendido. Dejó las llaves sobre el mármol negro de la isla central y se quedó de pie a una distancia prudente, estudiando su rostro. Tenía los ojos hinchados pero brillantes, y había algo en su expresión que no era solo vulnerabilidad, sino también una fuerza silenciosa. Soy Gabriel Valdés. Este es mi apartamento. Jimena Rivas, respondió ella bajando la mirada. Lamento mucho la intrusión. Mónica me contrató para la limpieza, pero si prefiere que me vaya ahora mismo... ¿Cuántos meses? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Perdón? Su embarazo. ¿Cuántos meses? 7, murmuró, llevándose instintivamente la mano al vientre. Es un niño. Gabriel asintió lentamente. Sus ojos se desplazaron por el apartamento, notando los detalles que ella había cuidado. Los libros perfectamente alineados, el aroma a limón en el aire, la ausencia total del polvo que siempre se acumulaba en las estanterías altas. Ha hecho un buen trabajo, dijo finalmente. Jimena lo miró con sorpresa. No esperaba un cumplido. Gracias. Necesitaba hacer las cosas bien. Había algo en la forma en que pronunció esas palabras que hizo que Gabriel la observara más detenidamente. No hablaba como alguien que estuviera mendigando lástima. Había dignidad en su postura, incluso en medio de su desesperación. ¿Qué pasó?, preguntó él, apoyándose contra la isla central. Con su apartamento. Jimena vaciló. No tenía por qué contarle su vida a un desconocido, pero había algo en sus ojos oscuros que la invitaba a hablar. No pude pagar el alquiler. Perdí mi trabajo en el supermercado cuando empezaron las complicaciones del embarazo. Las citas médicas, las náuseas matutinas que duraban todo el día. Se mordió el labio. El padre del bebé desapareció cuando se lo conté. Gabriel sintió una familiar punzada de rabia. No hacia ella, sino hacia la situación, hacia los hombres que abandonaban sus responsabilidades, hacia un mundo que dejaba a las mujeres embarazadas sin apoyo. ¿Y la familia? Mi hermana, acabamos de hablar. Dice que no puede ayudarme más. La voz de Jimena se quebró ligeramente al final, pero se recompuso rápidamente. Gabriel caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo el cielo gris de octubre. Su mente analítica trabajaba rápidamente, evaluando opciones, calculando riesgos. Mi asistente no debió contratarla sin consultármelo, dijo sin voltear, especialmente en su estado. Lo sé. Entiendo si quiere que me vaya. Solo necesito terminar de limpiar el baño principal y... No es eso, la interrumpió, volteando hacia ella. Es que el trabajo es demasiado pesado para alguien embarazada de 7 meses. Jimena lo miró confundida. ¿Estaba preocupado por ella? Puedo hacerlo. Necesito el dinero. ¿Cuánto le ofreció Mónica? $150 por los 3 días. Gabriel frunció el ceño. Era una cantidad ridículamente baja para la limpieza profunda de un apartamento de ese tamaño. Eso es insultante, murmuró, más para sí mismo que para ella. Se acercó a la nevera y sacó una botella de agua, sirviéndose un vaso. Sus movimientos eran precisos, controlados, como si cada gesto fuera deliberado. ¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche?
preguntó sin mirarla. Jimena sintió que se le cerraba la garganta. Estoy buscando opciones. Era mentira y ambos lo sabían. Gabriel se quedó en silencio durante un largo momento, bebiendo agua mientras observaba el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de naranja. «El apartamento de invitados está desocupado», dijo finalmente con voz neutra. «Tiene baño privado y vista al jardín interior». Jimena sintió que el corazón le daba un vuelco. «Señor Valdés, no puedo aceptar». «No es caridad», la interrumpió, volteando hacia ella con una mirada firme. «Es sentido común. Una mujer embarazada no debería dormir en la calle». Sus ojos se encontraron y por un momento algo inexplicable pasó entre ellos. Una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. «¿Por qué?», susurró Jimena. «¿Por qué me ayudaría?». Gabriel guardó silencio, recordando otra mujer, otro momento, otra oportunidad que había perdido para siempre. Porque a veces todos necesitamos un lugar donde ir. Y en ese momento, Jimena supo que acababa de conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre. Jimena nunca había dormido en una cama tan suave, pero tampoco había pasado una noche tan inquieta. El apartamento de invitados era más grande que todo el estudio donde había vivido durante 2 años. Paredes color marfil, cortinas de lino que filtraban la luz de la ciudad y una cama king size que parecía flotar sobre el piso de madera oscura. Incluso había un pequeño sofá junto a la ventana, perfecto para leer. Pero eran las 3 de la madrugada y ella seguía despierta, escuchando los sonidos desconocidos de un edificio elegante, el suave zumbido del aire acondicionado, el lejano murmullo del tráfico nocturno y algo más, pasos en el apartamento principal. Gabriel tampoco podía dormir. Se incorporó lentamente, sosteniendo el vientre. El bebé se había estado moviendo durante las últimas 2 horas, como si sintiera la tensión de encontrarse en un lugar desconocido. Sus pataditas eran más fuertes ahora, más insistentes. «Shh, pequeño», murmuró acariciando su barriga. «Mamá también está nerviosa». No podía dejar de pensar en la expresión de Gabriel cuando le ofreció quedarse. Había algo oculto en sus ojos, una tristeza profunda que se parecía demasiado a la suya propia. ¿Qué había querido decir con «todos necesitamos un lugar donde ir»? Se levantó con cuidado. Necesitaba un vaso de agua. El médico le había dicho que era importante mantenerse hidratada, especialmente en las últimas semanas del embarazo. Caminó de puntillas hacia la cocina, esperando no despertar a Gabriel. La casa estaba sumida en una semioscuridad, iluminada solo por las luces de la ciudad que se filtraban a través de los enormes ventanales. Pero al llegar a la cocina, se sorprendió al encontrar a Gabriel sentado en la isla central, con una laptop abierta y una taza de café a medio beber. Llevaba una camiseta gris y pantalones de pijama, y por primera vez parecía menos intimidante, más humano. Él levantó la vista cuando la sintió llegar. «¿No puede dormir?» «El bebé está inquieto», respondió ella, señalando su vientre. «Y yo, bueno, todo esto es muy nuevo para mí». Gabriel cerró la laptop y la observó. Incluso con el cabello revuelto y en pijama, había algo en Jimena que lo tranquilizaba. Quizás era la forma en que hablaba con naturalidad sobre su bebé, o cómo no intentaba impresionarlo o agradecerle constantemente. «¿Agua?», preguntó él, levantándose hacia la nevera. «Por favor». Le sirvió un vaso y se lo entregó, notando cómo sus dedos se rozaron brevemente. Ella tenía las manos frías. «¿Siempre trabaja tan tarde?», preguntó Jimena, bebiendo lentamente. «Cuando no puedo dormir, sí. ¿Y usted? ¿Siempre habla con su bebé?». Jimena sonrió por primera vez desde que la había conocido. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. «Todo el tiempo le cuento sobre mi día, le leo. Dice el médico que puede escucharme desde hace meses». «¿Qué le lee?». «Lo que encuentro, revistas, noticias», vaciló. «Antes le leía libros de la biblioteca, pero tuve que devolver los que tenía cuando...». No terminó la frase, pero Gabriel entendió.
Se quedaron en silencio durante un momento, bebiendo en la penumbra de la cocina. Era un silencio cómodo, no tenso como Jimena había esperado. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo ella finalmente. Gabriel asintió. ¿Por qué realmente me dejó quedarme? No me conoce, no sabe nada de mí. Podría ser una ladrona o... ¿Es usted una ladrona? No, pero... Entonces no importa. Gabriel se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Sus hombros se tensaron ligeramente. Hace 2 años, mi madre murió de cáncer, dijo sin voltear. Pasó sus últimos meses buscando un lugar donde sentirse segura. Los hospitales, las casas de cuidado, nada la tranquilizaba. Al final, murió en un lugar extraño, rodeada de extraños. Jimena sintió que se le cerraba la garganta. Lo siento mucho. Antes de morir, me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad de darle a alguien lo que ella necesitaba, lo haría. Se volteó hacia ella y Jimena vio una vulnerabilidad en sus ojos que no había estado ahí antes. Usted necesita un lugar seguro. Yo tengo espacio de sobra. Es matemática simple. No para mí, susurró Jimena. Para mí es un milagro. Gabriel la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo que no podía expresar con palabras. Mi nombre es Gabriel, no señor Valdés, dijo finalmente. Y creo que su bebé tiene hambre. Como si hubiera estado esperando esa señal, el estómago de Jimena gruñó audiblemente. Se sonrojó. Oh, Dios, hay fruta en la nevera y pan integral en la despensa. No quiero ser una molestia. Jimena, la interrumpió usando su nombre por primera vez. Una mujer embarazada que no come se convierte en una emergencia médica, y odio las emergencias. Había algo casi divertido en su tono, y ella se sorprendió al sentir una sonrisa formándose en sus labios. Está bien, pero solo un poco. Mientras Gabriel le preparaba un sándwich ligero, y ella le contaba sobre los antojos extraños que había tenido durante el embarazo, ninguno de los dos se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Por primera vez en meses, Jimena se sintió segura. Y por primera vez en años, Gabriel se sintió útil. Pero en el fondo, ambos sabían que esta paz temporal no duraría para siempre. Gabriel nunca había prestado atención a lo que pensaban sus vecinos, hasta que comenzaron a susurrar sobre Jimena. Era jueves por la mañana cuando Esperanza Villareal, la vecina del apartamento contiguo, lo interceptó en el ascensor. Una mujer de 60 años con demasiado tiempo libre y una lengua afilada que cortaba reputaciones como si fueran verduras. «Buenos días, Gabriel», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He notado actividad inusual en tu apartamento últimamente». Gabriel no apartó la vista de los números que cambiaban en el ascensor. «Buenos días, Esperanza». Una mujer joven, embarazada, muy embarazada, por cierto. ¿Una nueva empleada? La pregunta colgó en el aire como humo tóxico. Gabriel sabía exactamente lo que ella estaba insinuando, y sintió una familiar irritación subiéndole por la garganta. «Es un asunto privado». Por supuesto, solo que, bueno, después de lo que pasó con Isabela, la gente habla, ya sabes. El ascensor se detuvo en el piso 12 y Gabriel salió sin despedirse, pero las palabras de Esperanza lo siguieron como una sombra hasta su puerta. Isabela, su ex esposa, la separación que había sido el escándalo de su círculo social durante meses, los tabloides especulando sobre su vida privada, las fotos robadas, los rumores inventados. Había tardado 2 años en recuperar su tranquilidad, y ahora abrió la puerta y encontró a Jimena en la cocina, preparando el desayuno. Llevaba uno de sus suéteres holgados y había recogido su cabello en una coleta despeinada. Se veía doméstica, cómoda. «Buenos días», dijo ella sonriendo. «Preparé café descafeinado y avena con frutas. Espero que no te moleste que haya usado...» «Jimena, necesitamos hablar». Su tono la hizo detenerse inmediatamente. Dejó la cuchara y se volvió hacia él, notando la tensión en sus hombros. «Pasó algo».
Gabriel se acercó a la ventana, evitando su mirada. La gente está empezando a hacer preguntas sobre tu presencia aquí. Oh, esa simple palabra contenía todo el peso de la comprensión. Jimena se llevó instintivamente la mano al vientre, un gesto que Gabriel había notado que hacía cuando se sentía vulnerable. Entiendo, dijo ella, con voz cuidadosamente neutra. ¿Quieres que me vaya? No se trata de lo que yo quiera, se trata de las implicaciones. Gabriel se volteó hacia ella, y Jimena pudo ver la lucha interna en sus ojos. Soy una figura pública en ciertos círculos. Mi vida privada ya ha sido objeto de escrutinio antes, y no quiero que te veas arrastrada a eso. ¿Y qué tipo de escrutinio? Gabriel vaciló. ¿Cómo explicarle que los periodistas de chismes podrían inventar cualquier historia, que podrían convertirla en la amante embarazada del millonario, que su ex esposa, con sus conexiones en las redes sociales, podría hacer de su vida un infierno? El tipo que podría afectar a tu bebé, dijo finalmente. Jimena se quedó en silencio, procesando sus palabras. Gabriel no estaba siendo cruel, estaba siendo protector, pero eso dolía de una manera diferente. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo ella sentándose lentamente en uno de los taburetes. Por primera vez en meses, me he sentido segura. He dormido toda la noche, he comido comidas completas, mi presión arterial ha bajado, todo lo que el médico me recomendó para el bebé. Gabriel sintió una punzada de culpa. Jimena, no, está bien, entiendo la situación. Se levantó con cuidado. Solo necesito unas horas para encontrar algo. Tal vez un albergue temporal o... No vas a ir a un albergue. La firmeza en su voz la sorprendió. Entonces, ¿qué sugieres? Gabriel se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. En sus 35 años, había manejado crisis empresariales, negociaciones complejas, decisiones que afectaban a cientos de empleados. Pero esto era diferente. Dame un día para pensar en una solución. Gabriel, no puedes resolver todos los problemas del mundo. Tal vez no, pero puedo resolver este. Había algo en su determinación que hizo que Jimena lo mirara con nuevos ojos. No era arrogancia lo que veía, sino una obstinación gentil que la tranquilizó. El teléfono de Gabriel sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Mónica. Tengo que contestar. Se alejó hacia su estudio, pero Jimena pudo escuchar fragmentos de la conversación. ¿Cómo que la contrató sin consultarme? No. No ese es el problema. ¿Isabela llamó? ¿Qué quería saber exactamente? Jimena sintió que el estómago se le revolvía. No necesitaba escuchar más para entender que la situación se estaba complicando rápidamente. Cuando Gabriel regresó, su expresión era sombría. ¿Tu ex esposa?, preguntó Jimena antes de que él pudiera hablar. Tiene curiosidad sobre los cambios en mi rutina. ¿Qué tipo de curiosidad? Gabriel la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo cuánto contarle. El tipo que podría convertir esto en una historia en las redes sociales, y no sería una historia bonita. Jimena asintió lentamente. Conocía ese tipo de personas. Había trabajado para algunas de ellas en el supermercado. Mujeres que convertían la destrucción de otros en su entretenimiento personal. Entonces, tenemos un problema, dijo ella. Sí, confirmó Gabriel. Lo tenemos. Pero cuando sus ojos se encontraron, ambos supieron que no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Al menos, no todavía. Jimena sabía que algo malo estaba por suceder cuando vio la expresión de Gabriel al contestar el teléfono. Era viernes por la tarde, y ella estaba doblando la ropa que había lavado esa mañana, las pocas piezas que cabían en su maleta, cuando el teléfono de Gabriel sonó con una insistencia que cortó el aire como una alarma. «Isabela», murmuró él, mirando la pantalla. Los últimos 3 días habían sido extrañamente perfectos. Gabriel trabajaba desde casa por las mañanas mientras ella descansaba, y por las tardes compartían comidas silenciosas donde hablaban de libros, de la ciudad, de todo excepto de la situación imposible en la que se encontraban. Pero ahora,
Con ese nombre en la pantalla, la realidad los golpeaba de vuelta. Gabriel contestó alejándose hacia la terraza. «¿Qué quieres, Isabela?» Jimena no podía escuchar las palabras exactas, pero el tono de la mujer al otro lado de la línea era lo suficientemente alto como para traspasar el cristal. Agudo, demandante, con esa familiaridad tóxica que solo las exparejas podían tener. La conversación duró 5 minutos que se sintieron como una eternidad. Gabriel regresó con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. «¿Qué pasó?», preguntó Jimena, aunque por su expresión ya sabía que no sería nada bueno. «Alguien le envió fotos», dijo Gabriel, dejándose caer en el sofá. «De ti entrando al edificio, de nosotros en la terraza anoche». El corazón de Jimena se detuvo. La noche anterior habían salido a la terraza después de cenar. Ella había tenido antojos de aire fresco y Gabriel había insistido en acompañarla. Habían estado hablando sobre nombres para el bebé, riendo suavemente cuando Jimena sugirió nombres ridículamente clásicos como Maximiliano o Sebastián. Había sido un momento perfecto, demasiado perfecto. ¿Fotos de qué tipo? Del tipo que se pueden malinterpretar fácilmente. Gabriel se frotó la cara con las manos. Ella dice que va a publicarlas en su Instagram si no le explico qué está pasando realmente. Jimena sintió una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con el embarazo. ¿Cuántos seguidores tiene? 200.000. Dios mío. Gabriel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. No puedo permitir que te haga daño. No cuando estás en esta situación, no cuando el bebé... Gabriel, para. La firmeza en la voz de Jimena lo detuvo en seco. No puedes controlar lo que ella haga, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. ¿Cómo puedes estar tan calmada? Jimena se levantó lentamente, caminando hacia él. Por primera vez desde que se conocían, ella parecía la más fuerte de los dos. Porque he perdido mucho este año. Mi trabajo, mi apartamento, al padre de mi bebé, la relación con mi hermana. Se detuvo frente a él. Pero he aprendido que el miedo solo empeora las cosas. Gabriel la miró como si la viera por primera vez. Había algo en sus ojos que no había notado antes. Una fortaleza silenciosa que había sido forjada por el dolor. ¿Qué sugieres que hagamos? Que seamos honestos. Honestos. Contemos la verdad antes de que ella pueda inventar mentiras. Gabriel frunció el ceño. No entiendo. Jimena respiró profundo, acariciando su vientre mientras ordenaba sus pensamientos. Tú tienes una plataforma, ¿verdad? Tu editorial, tus redes profesionales. Sí, pero... Entonces úsala. Cuenta que estás ayudando a una mujer embarazada que se quedó sin hogar. Hazlo sobre la responsabilidad social, sobre cuidar a los vulnerables, sobre hacer lo correcto. Gabriel la observó durante un largo momento. Eso convertiría esto en una declaración pública. No habría vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás de todas formas, respondió Jimena. Al menos así controlamos la narrativa. El teléfono de Gabriel volvió a sonar. Esta vez era Mónica. Señor Valdés, acaba de llegar un correo de la revista Sociedad y Estilo. Quieren hacerle una entrevista sobre su nueva vida doméstica. Al parecer, tienen fuentes que... Gabriel colgó sin dejar que terminara. Ya empezó, murmuró. Jimena se acercó más a él, tanto que pudo oler su colonia mezclada con el aroma del café de la mañana. Gabriel, mírame. Él levantó la vista, y por un momento el mundo se redujo a los ojos oscuros de ella. Los últimos 3 días han sido los mejores que he tenido en meses, no por el apartamento lujoso o la comida cara, sino porque por primera vez en mucho tiempo me he sentido vista, valorada, como si importara. Gabriel sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado desde su divorcio. Jimena, si hacemos esto, si salimos públicamente, las cosas van a cambiar. La gente va a juzgar, va a especular, va a inventar historias, pero también podríamos ayudar a otras personas que están en mi situación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez
Gabriel ni siquiera miró quién era antes de apagarlo completamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó él. Una vez que salgamos públicamente, no habrá forma de protegerte del escrutinio. Jimena sonrió, y por primera vez desde que se conocían, fue una sonrisa completamente libre de miedo. Gabriel, hace una semana estaba durmiendo en estaciones de autobús. Creo que puedo manejar algunos comentarios en Internet. Gabriel la miró durante un largo momento, sintiéndose como si estuviera parado al borde de un precipicio. Pero cuando vio la determinación en los ojos de Jimena, supo que quería saltar. «Está bien», dijo finalmente. «Hagámoslo». Y en ese momento, ambos supieron que acababan de tomar la decisión que definiría el resto de sus vidas. Gabriel nunca había escrito algo tan importante, y nunca había tenido tanto miedo de pulsar publicar. Era sábado por la mañana y llevaba 3 horas frente a la computadora, escribiendo y borrando el mismo párrafo una y otra vez. Jimena estaba sentada en el sofá detrás de él, leyendo un libro sobre crianza que había encontrado en su biblioteca, pero Gabriel podía sentir su presencia como un ancla en medio de la tormenta. A veces, hacer lo correcto significa enfrentar las consecuencias de ser malinterpretado. Borró esa línea también. «¿Gabriel?». La voz suave de Jimena lo sacó de su espiral de ansiedad. «¿Qué dirías si no fueras Gabriel Valdés, el empresario? ¿Qué dirías si fueras simplemente Gabriel, el hombre?». Él se volteó hacia ella. Tenía el cabello recogido en un moño despeinado, y la luz de la mañana la hacía ver más joven, más vulnerable, pero también infinitamente sabia. «¿Qué quieres decir? Olvídate de la imagen pública, de los accionistas, de lo que pensará la prensa especializada. ¿Qué le dirías al mundo sobre nosotros si no tuvieras miedo?». Gabriel cerró los ojos, respiró profundo, y por primera vez en años dejó que su corazón hablara más fuerte que su cabeza. Volvió al teclado y escribió sin parar. «Hace una semana conocí a Jimena. No fue en una gala de caridad, ni en un evento de networking, ni en ninguno de los lugares donde usualmente conocemos a las personas que deberíamos conocer. La conocí en mi cocina, embarazada de 7 meses, llorando porque no tenía dónde ir. Podría contarles sobre responsabilidad social corporativa, sobre dar de vuelta a la comunidad, sobre todas las frases políticamente correctas que esperan escuchar. Pero la verdad es más simple y más compleja a la vez. A veces ayudamos a otros porque es lo correcto. Y a veces, sin darnos cuenta, esas personas nos ayudan a nosotros de formas que nunca imaginamos. Jimena me ha enseñado más sobre coraje en una semana que lo que aprendí en años de salas de juntas. Me ha recordado que la verdadera fortaleza no está en el control, sino en la confianza. Sé que habrá especulaciones, rumores, teorías conspirativas sobre nuestros motivos. Eso dice más sobre nuestra sociedad que sobre nosotros. La verdad es que estoy ayudando a una mujer embarazada a encontrar estabilidad antes de que nazca su bebé. Y ella me está ayudando a recordar quién quiero ser como ser humano. Si eso los incomoda, el problema no somos nosotros». Gabriel leyó el texto en voz alta. Cuando terminó, el silencio llenó el apartamento como un abrazo. «Es perfecto», susurró Jimena con los ojos brillantes. «¿Estás segura? Una vez que publique esto, estoy segura». Gabriel movió el cursor hacia el botón «Publicar» y lo presionó antes de que pudiera arrepentirse. Los primeros comentarios llegaron en minutos. «¿En serio? ¿Un empresario millonario ayudando a una desconocida? Algo no cuadra aquí. Plot twist. Es su amante y están encubriendo el escándalo. Pero también necesitamos más personas como Gabriel Valdés en este mundo. Como madre soltera, esto me da esperanza en la humanidad». Jimena leyó por encima del hombro de Gabriel y él pudo sentir cómo se tensaba con cada comentario negativo. «No tienes que leer esto», le dijo. «Sí tengo que hacerlo. Son comentarios sobre mi vida también». El teléfono de Gabriel comenzó a sonar inmediatamente. Llamadas de periodistas,
de amigos, de socios comerciales. Pero la llamada que más temía llegó 2 horas después. Isabela, dijo él sin molestarse en sonar amigable. Muy inteligente, Gabriel, muy inteligente. Su voz goteaba sarcasmo. ¿Realmente crees que la gente va a tragarse esta historia de caridad? No es una historia, Isabela. Es la verdad. La verdad. Se rió con amargura. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Que en 2 años no fuiste capaz de hacer una sola cosa espontánea o emocional, y de repente te conviertes en la Madre Teresa. Por favor. Gabriel miró a Jimena, quien fingía leer, pero claramente estaba escuchando cada palabra. Las personas cambian, Isabela. No, no cambian. Solo encuentran mejores formas de esconder quiénes son realmente. ¿Qué quieres? Nada. Ya conseguí lo que quería. Ahora todo el mundo va a estar observando. Cada movimiento, cada gesto, cada decisión que tomes va a ser analizada. Y cuando inevitablemente metas la pata, cuando la presión sea demasiada y muestres tu verdadera naturaleza, yo estaré ahí para decir, ya se los dije. La línea se cortó. Gabriel se quedó sosteniendo el teléfono, sintiendo como si acabara de recibir una amenaza velada. ¿Qué dijo?, preguntó Jimena suavemente. Que va a estar esperando a que fracasemos. Jimena se levantó del sofá y caminó hacia él. Por primera vez desde que se conocían, le puso la mano en el hombro. «Gabriel, mírame». Él levantó la vista y vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. No era gratitud, ni dependencia, era algo más fuerte. «No vamos a fracasar», dijo ella con una convicción que lo sorprendió, porque no estamos mintiendo. Y las mentiras son las que se colapsan bajo presión, no la verdad. Gabriel sintió algo liberarse en su pecho. Por primera vez, desde que había publicado el post, sintió que habían tomado la decisión correcta. «¿Cómo puedes estar tan segura?». Jimena sonrió, y era la sonrisa de alguien que había sobrevivido a lo peor y había encontrado fuerza en la supervivencia. «Porque ya no tenemos nada que esconder». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mónica. «Señor Valdés, tiene 200 solicitudes de entrevistas y el post ha sido compartido más de 10,000 veces en las últimas 2 horas». Gabriel miró a Jimena, quien asintió con determinación. «Diles que solo daré una entrevista y que será con Jimena a mi lado». Cuando colgó, Jimena lo miró con una mezcla de admiración y algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. «¿Estás preparado para esto?», preguntó ella. Gabriel tomó su mano por primera vez, sintiendo lo pequeña y cálida que era. «Contigo, sí». Jimena nunca había estado bajo tantas luces y nunca se había sentido tan expuesta. El estudio de televisión de Canal 7 era más pequeño de lo que había imaginado, pero las cámaras la hacían sentir como si estuviera en un escenario gigante. Se acomodó el vestido azul marino que Gabriel había insistido en comprarle. «Necesitas verte profesional», había dicho, y trató de ignorar las contracciones leves que había tenido toda la mañana. El bebé estaba inquieto, como si sintiera la tensión del momento. «Respira», murmuró Gabriel, sentado a su lado en el pequeño sofá beige del set. «Solo sé tú misma. ¿Y si ser yo misma no es suficiente?». Gabriel la miró con esos ojos oscuros que habían aprendido a leer tan bien en las últimas 2 semanas. «Entonces el problema no eres tú». Carmen Mendoza, la periodista que los entrevistaría, se acercó durante los últimos minutos antes de salir al aire. Una mujer de 40 y tantos años, con una sonrisa que parecía genuina, pero ojos que evaluaban cada detalle. «Solo quiero que sepan que esta será una conversación honesta», dijo sentándose frente a ellos. «No estoy aquí para atacarlos, pero tampoco para hacer una entrevista de relaciones públicas. La gente tiene preguntas legítimas». «Entendemos», respondió Gabriel. «Por eso estamos aquí». «Muy bien». Salimos al aire en 30 segundos. Jimena sintió que el corazón se le aceleraba. En las últimas 48 horas habían recibido cientos de mensajes.
Algunos de apoyo incondicional, otros de curiosidad morbosa y muchos de juicio severo. Las redes sociales habían explotado con teorías que iban desde «es una estafa para limpiar su imagen» hasta «ella es una cazafortunas que planeó todo esto». Y estamos en vivo. Las luces se intensificaron y Carmen sonrió directamente a la cámara. «Buenas tardes. Soy Carmen Mendoza y esta tarde tenemos con nosotros a Gabriel Valdés, empresario y fundador de Valdés Editorial, y a Jimena Rivas, la mujer embarazada cuya historia ha conmocionado las redes sociales en los últimos días». Se volteó hacia ellos. «Gabriel, empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron exactamente?» Gabriel respiró profundo. «Mi asistente contrató a Jimena para limpiar mi apartamento mientras yo estaba de viaje. Cuando regresé inesperadamente, la encontré en un momento muy vulnerable». «¿Qué tipo de momento vulnerable?» «Acababa de ser desalojada», intervino Jimena, su voz más firme de lo que se sentía. «Estaba buscando desesperadamente un lugar donde quedarme, y la limpieza doméstica era la única oportunidad de trabajo que había encontrado». Carmen asintió, tomando notas. «Jimena, hay personas que dicen que esto parece muy conveniente. Una mujer embarazada sin hogar que casualmente termina en el apartamento de un millonario soltero. ¿Qué les dirías?» Jimena sintió una punzada de irritación, pero mantuvo la calma. «Les diría que nunca he conocido a nadie que planeara quedarse sin hogar estando embarazada de 7 meses. Si fuera una cazafortunas, no habría elegido un plan menos humillante». Gabriel notó la tensión en su voz y se inclinó ligeramente hacia ella, un gesto protector que no pasó desapercibido para las cámaras. «Carmen, creo que esa pregunta revela más sobre nuestros prejuicios sociales que sobre la situación real», dijo él. «Asumimos que las mujeres en situaciones vulnerables deben tener motivos ocultos, en lugar de simplemente necesitar ayuda. Punto válido. Pero Gabriel, tú también tienes un historial. Tu divorcio de Isabela Moreno fue bastante público. ¿Cómo sabemos que esto no es una reacción a esa experiencia?» Gabriel se tensó visiblemente. «Mi matrimonio anterior no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque Isabela ha estado muy activa en redes sociales sugiriendo que Isabela esté activa en redes sociales no es novedad», interrumpió Gabriel con un tono más frío. «Lo ha estado durante los 2 años desde nuestro divorcio». Carmen cambió de estrategia. «Jimena, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Para cuando nazca el bebé?» Jimena se llevó instintivamente la mano al vientre. «Estoy buscando trabajo estable. Gabriel me ha dado tiempo para recuperar la estabilidad, pero no es mi intención depender de su generosidad para siempre». «¿Y el padre del bebé?» Por primera vez, Jimena vaciló. Gabriel pudo ver el dolor cruzando por su rostro como una sombra. «El padre». Decidió que no quería ser parte de esta historia cuando se enteró del embarazo. ¿Has intentado contactarlo desde que tu situación ha cambiado?» «No», respondió Jimena con firmeza. «Un hombre que abandona a una mujer embarazada no merece formar parte de la vida de ese niño cuando le conviene». Hubo algo en la forma en que dijo esas palabras que hizo que Gabriel la mirara con una admiración que no pudo ocultar. «Gabriel, ¿y tú? ¿Qué papel planeas tener en la vida de este bebé?» La pregunta los tomó a ambos por sorpresa. Gabriel y Jimena se miraron y por un momento parecieron olvidar que estaban en televisión nacional. «Yo...» Gabriel vaciló, buscando las palabras correctas. «Mi papel será el que Jimena considere apropiado. No estoy tratando de reemplazar a nadie, pero tampoco voy a abandonar a alguien que necesita apoyo». «¿Eso significa que planean seguir viviendo juntos?» «Significa», intervino Jimena, «que estamos tomando las cosas día a día, enfocándonos en lo que es mejor para el bebé». Carmen sonrió, pero había algo calculador en su expresión. «Una última pregunta, para ambos. En 3 meses, cuando el bebé haya nacido y la novedad de esta historia haya pasado, ¿dónde se ven?» Gabriel y Jimena se miraron nuevamente.
Había algo en esa mirada que transmitía más que cualquier palabra que pudieran haber dicho. Juntos, dijo Gabriel finalmente, enfrentando lo que venga, juntos. Cuando las cámaras se apagaron, Carmen se acercó a ellos. Fue una buena entrevista, auténtica. Miró directamente a Jimena. Solo ten cuidado. El escrutinio público puede ser brutal, especialmente para las mujeres. Mientras salían del estudio, Gabriel notó que Jimena estaba más silenciosa de lo usual. ¿Estás bien? Gabriel, ¿dijiste la verdad ahí adentro? ¿Sobre querer estar juntos en 3 meses? Él se detuvo en medio del estacionamiento, bajo la luz dorada del atardecer. Jimena, creo que la verdad es que ya no puedo imaginarme sin ti. Y por primera vez, ninguno de los dos tuvo miedo de lo que eso significaba. Jimena no podía dejar de pensar en las palabras de Gabriel, y eso la aterrorizaba. Ya no puedo imaginarme sin ti. Habían pasado 2 días desde la entrevista, y esa frase resonaba en su mente como un eco constante. Estaba sentada en la sala, viendo las reacciones online, mientras Gabriel trabajaba en su estudio. La entrevista había sido un éxito rotundo. Los comentarios eran mayormente positivos, habían recibido mensajes de apoyo de organizaciones benéficas y 3 empresas habían contactado a Gabriel para posibles colaboraciones. Pero el éxito público no podía silenciar la tormenta emocional que se había desatado entre ellos. El bebé se movió vigorosamente, como si quisiera recordarle que había realidades más importantes que sus sentimientos confusos. «Tranquilo, pequeño», murmuró, acariciando su vientre. «Mamá está tratando de entender qué está pasando». «¿Contracciones?» La voz de Gabriel la sobresaltó. Estaba parado en la entrada de la sala, con una taza de té humeante en las manos, y esa expresión de preocupación que había aprendido a reconocer. «No, solo está muy activo hoy». Gabriel se acercó y le entregó el té. Sus dedos se rozaron durante el intercambio, y ambos sintieron esa electricidad que había estado creciendo entre ellos, pero que ninguno se atrevía a nombrar. «¿Cómo van las reacciones?» «Bien, muy bien, en realidad». Jimena tomó un sorbo del té, notando que Gabriel había agregado la cantidad exacta de miel que a ella le gustaba. Hay una mujer de Phoenix que dice que nuestra historia la inspiró a buscar ayuda para salir de una relación abusiva. Gabriel se sentó en el sofá manteniendo una distancia cuidadosa pero no incómoda. Eso es inesperado. El impacto positivo, no. Que algo bueno pueda salir de algo que empezó por pura casualidad. Jimena lo observó durante un largo momento. Había algo en su expresión que no había visto antes, una vulnerabilidad que iba más allá de la preocupación por ella o el bebé. «Gabriel, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Todo esto es personal, Jimena. ¿Por qué realmente te divorciaste de Isabela?» Gabriel se tensó visiblemente. Era la primera vez que ella le hacía esa pregunta directamente. «¿Por qué quieres saberlo?» «Porque si vamos a lo que sea que estemos haciendo, creo que merezco saber con quién estoy compartiendo mi vida». Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo el cielo gris de noviembre. Isabela quería la versión pública de mí. El empresario exitoso, el esposo perfecto para las fotos, el hombre que decía las palabras correctas en los eventos correctos. Se volteó hacia Jimena. Pero cuando intentaba mostrarle quién era realmente, cuando tenía dudas o miedos, o simplemente quería estar en silencio, te hacía sentir que no eras suficiente. No era una pregunta, era una afirmación que salió del alma de Jimena, como si hubiera reconocido algo familiar en su dolor. «¿Cómo lo sabes?» «Porque es lo mismo que me pasó con Rodrigo, el padre del bebé. Estaba bien conmigo mientras fui la novia divertida y sin compromisos. Pero cuando le conté del embarazo, cuando necesité que fuera una persona real y no solo un buen momento, desapareció. Literalmente. Cambió de teléfono, se mudó, me bloqueó de todas partes. Como si yo y el bebé fuéramos un error que se podía borrar». Se quedaron en silencio, procesando la similitud de sus heridas. El bebé se movió otra vez, y esta vez Jimena hizo una mueca de dolor.
¿Estás bien? Solo una contracción leve. El médico dice que es normal a esta altura. Gabriel se acercó inmediatamente, sentándose más cerca de ella en el sofá. ¿Quieres que llame al doctor Herrera? No es necesario. Pero... ¿Gabriel? ¿Sí? ¿Qué dijiste la otra noche en la entrevista? ¿Lo dijiste en serio? Gabriel la miró directamente a los ojos. ¿Qué parte? Sobre no poder imaginarme sin mí. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que habían estado evitando decir durante semanas. Jimena, antes de conocerte, mi vida era perfectamente predecible. Me levantaba a las 6, trabajaba hasta las 8, cenaba solo, leía por 1 hora y me dormía, cada día igual al anterior. Se acercó más a ella, tanto que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones. Ahora me despierto preguntándome cómo dormiste, si el bebé te mantuvo despierta, si necesitas algo. Planifico las comidas pensando en lo que te gusta. Compro libros sobre crianza sin darme cuenta. Has cambiado no solo mi rutina, sino la forma en que veo el mundo. Jimena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Gabriel, estoy embarazada de otro hombre. En 2 meses voy a tener un bebé que necesitará atención constante. Mi vida va a ser caótica, impredecible, llena de noches sin dormir y responsabilidades enormes. ¿Realmente sabes en lo que te estás metiendo? Gabriel extendió la mano y, con infinita ternura, tocó su mejilla. Jimena, he pasado 35 años tratando de controlar cada variable, de eliminar las sorpresas, de mantener todo en orden perfecto, y he sido miserable. ¿Y ahora? Ahora estoy aterrorizado y emocionado a la vez, y es la primera vez en años que me siento realmente vivo. Jimena cerró los ojos, sintiendo el calor de su mano contra su piel. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si somos demasiado diferentes? ¿O si la presión es demasiada? ¿O si... ¿Y si funciona? La interrumpió Gabriel. ¿Y si resulta que lo que ambos hemos estado buscando toda la vida estaba aquí, en esta situación imposible e imperfecta? Jimena abrió los ojos y vio en Gabriel algo que no había visto antes, esperanza pura, sin reservas, sin protecciones. Tengo miedo, susurró. Yo también, pero ya no quiero tomar decisiones basadas en el miedo. Se acercaron lentamente, como si estuvieran navegando territorio desconocido. Sus frentes se tocaron, y por un momento el mundo se redujo al espacio entre ellos. ¿Qué estamos haciendo, Gabriel? Algo que nunca creí posible, murmuró él. Construir algo real. Y cuando finalmente se besaron, suave y tentativo como una promesa apenas susurrada, ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no habría regreso. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos quería regresar. Jimena supo que algo estaba terriblemente mal cuando Gabriel no respondió su llamada por 3ª vez consecutiva. Era miércoles por la tarde, y las contracciones que había estado sintiendo desde el lunes ya no eran leves ni normales. Cada una la doblaba por la mitad, y el dolor que irradiaba desde su espalda baja hasta su vientre la dejaba sin aliento. Gabriel había salido esa mañana para una reunión urgente con los abogados de su editorial. Algo sobre un contrato millonario que había estado negociando durante meses, una oportunidad que podría cambiar el futuro de su empresa. Había prometido regresar antes del almuerzo. Eso había sido hace 6 horas. Por favor, contesta, susurró al teléfono mientras otra contracción la hacía agarrarse del respaldo del sofá. Por favor, buzón de voz. Otra vez. Jimena miró el reloj. 4:30 p.m. Su cita de control prenatal había sido a las 13:00, y Gabriel había insistido en acompañarla. Era la primera vez en 3 semanas que no cumplía una promesa. El dolor se intensificó, y esta vez vino acompañado de algo más aterrador, un líquido tibio que corrió por sus piernas. «No, no, no», murmuró mirando el charco que se formaba a sus pies. «Es demasiado temprano». Con manos temblorosas, llamó al doctor Herrera. «Doctor, soy Jimena Rivas. Creo que el bebé viene. ¿Qué síntomas está experimentando?»
Contracciones fuertes cada 5 minutos y creo que se rompió la fuente. ¿De cuántas semanas está exactamente? 35. Un silencio que la aterrorizó. Jimena, necesita venir al hospital inmediatamente. ¿Tiene a alguien que pueda traerla? Jimena miró alrededor del apartamento vacío, sintiendo una soledad tan profunda que la cortó como un cuchillo. Yo... Sí, alguien me traerá. Mintió. Después de colgar, probó llamar a Gabriel una vez más. Nada. Luego, con el corazón rompiéndose, marcó el único otro número que conocía de memoria. Valeria, soy Jimena. Necesito tu ayuda. La voz de su hermana sonó fría, distante. Jimena, ya te dije que... Estoy en trabajo de parto prematuro. La interrumpió. Otra contracción cortándole la respiración. Necesito que alguien me lleve al hospital. Un silencio largo, demasiado largo. ¿Dónde está tu millonario? La pregunta dolió más que las contracciones. No lo sé. No contesta el teléfono. ¡Qué sorpresa! El sarcasmo en la voz de Valeria era como sal en una herida abierta. Te dije que esto terminaría mal, Jimena. Los hombres como él no se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Valeria, por favor. Está bien, voy para allá. Pero después de esto no me llames más. La línea se cortó. Jimena se dejó caer en el sofá, abrazando su vientre mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo el mundo perfecto que había construido con Gabriel en las últimas semanas se desmoronaba como un castillo de arena. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había creído que un hombre como Gabriel Valdés realmente querría lidiar con la realidad cruda y complicada de un parto prematuro, de un bebé que podría necesitar cuidados especiales, de noches de hospital y facturas médicas y todo el caos que viene con traer una vida al mundo? Otra contracción la dobló, y esta vez gritó. Cuando Valeria llegó 40 minutos después, encontró a Jimena aferrada al marco de la puerta, respirando entrecortadamente. Dios mío, Jimena, ¿cuánto tiempo llevas así? Desde el mediodía, jadeó. Pensé que pararía, pero... ¿Y él sigue sin aparecer? Jimena no pudo responder. El dolor físico se había vuelto secundario al dolor en su corazón. El viaje al hospital fue una tortura de 30 minutos donde cada bache en el camino se sentía como una puñalada. Valeria manejaba en silencio, pero Jimena podía sentir su juicio irradiando desde el asiento del conductor. Sabía que esto pasaría, murmuró Valeria finalmente. Sabía que te dejaría cuando las cosas se pusieran reales. No lo dejaste, susurró Jimena. Algo pasó. Gabriel no es así. ¿No? Entonces, ¿dónde está? Era la pregunta que Jimena no podía responder. En el hospital la llevaron inmediatamente a urgencias. El doctor Herrera llegó 15 minutos después, con el rostro serio y las manos eficientes. Jimena, el bebé está bien, pero viene temprano. Vamos a hacer todo lo posible para retrasarlo unas horas más, pero necesita estar preparada para la posibilidad de que nazca hoy. ¿Estará bien?, preguntó con voz quebrada. Los bebés de 35 semanas generalmente están bien, pero podrían necesitar unos días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Jimena asintió, sintiendo como si estuviera navegando una pesadilla. Doctor, ¿puedo llamar a alguien? Por supuesto. ¿El padre del bebé? Jimena vaciló. Técnicamente, Rodrigo era el padre biológico, pero Gabriel era quien había estado ahí, quien había ido a todas las citas, quien había convertido el cuarto de invitados en una nursery perfecta durante las últimas 2 semanas. Gabriel, que ahora había desaparecido cuando más lo necesitaba. No, dijo finalmente. No hay nadie a quien llamar. Era mentira y verdad al mismo tiempo. Sola en la habitación del hospital, conectada a monitores que mostraban los latidos acelerados del corazón de su bebé, Jimena se enfrentó a la posibilidad de que todo lo que había creído sobre Gabriel, sobre ellos, sobre el futuro que habían empezado a construir,
hubiera sido una ilusión, cuando otra contracción la golpeó, más fuerte que todas las anteriores, gritó no solo por el dolor físico, sino por el corazón que se le rompía en pedazos. Su bebé estaba a punto de nacer, y ella estaba completamente sola. Pero justo cuando pensó que no podía doler más, escuchó pasos corriendo por el pasillo y una voz familiar gritando su nombre, una voz que había estado temiendo no volver a escuchar nunca más. Gabriel nunca había corrido tan rápido en su vida, y nunca había tenido tanto miedo de llegar demasiado tarde. ¡Jimena! ¡Jimena Rivas!, gritaba por los pasillos del hospital, sin importarle las miradas de enfermeras y doctores. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jimena Rivas? Tenía el traje desgarrado, el cabello despeinado y sangre seca en los nudillos. Su teléfono había quedado hecho pedazos en el asfalto, junto con los restos de su auto, después del accidente que había cambiado todo. Una enfermera lo detuvo en la entrada de la sala de maternidad. «Señor, no puede entrar corriendo así. ¿Es usted familiar de la paciente?» «Soy...» Gabriel se detuvo, jadeando. «Soy la persona que más la ama en este mundo. Por favor, dígame que llegué a tiempo». La enfermera lo miró con una mezcla de compasión y reconocimiento. Había visto la entrevista en televisión 2 semanas antes. «Habitación 314. Pero, señor, debe calmarse antes de entrar. Está en trabajo de parto activo». Gabriel asintió, tratando de recuperar el aliento. Se limpió la sangre de las manos con la camisa y se pasó los dedos por el cabello, intentando verse menos como un hombre que había estado en una pesadilla durante las últimas 8 horas. Cuando abrió la puerta de la habitación 1314, lo que vio casi lo hizo colapsar. Jimena estaba sentada en la cama del hospital, con el cabello empapado en sudor y lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba conectada a varios monitores, y cada pocos minutos su rostro se contorsionaba de dolor. Pero lo que más lo desgarró fue la expresión en sus ojos cuando lo vio entrar. No era alivio, era dolor puro. «Llegaste», susurró, pero no sonó como algo bueno. «Jimena, amor, yo, no». Su voz era apenas audible, pero firme. «No me llames así. No después de desaparecer cuando más te necesitaba». Gabriel se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Mi teléfono se rompió en el accidente. Traté de llegar, pero...» «¿Accidente?» Por primera vez, Jimena realmente lo miró. Notó la sangre, los rasguños en su cara, la forma en que favorecía su brazo izquierdo. El contrato... La reunión se alargó más de lo esperado. Cuando finalmente salí, estaba manejando como loco para llegar a tu cita médica. Un conductor borracho se pasó el semáforo en rojo y... Gabriel se desplomó en la silla junto a la cama, como si contar la historia lo hubiera agotado completamente. «Estuve 2 horas atrapado en el auto. Los paramédicos tardaron otros 40 minutos en sacarme. Cuando finalmente llegué al apartamento, encontré el charco de líquido en el piso y casi me vuelvo loco». Jimena lo miraba fijamente procesando sus palabras. «Estás herido, fractura menor en la muñeca, algunos cortes, nada comparado con lo que sentí al pensar que te había perdido». Una contracción interrumpió el momento, y Jimena se dobló hacia adelante, agarrando las sábanas. Gabriel instintivamente extendió la mano para tocarla, pero se detuvo. «¿Puedo?», preguntó con voz quebrada. Jimena asintió, y Gabriel tomó su mano. Ella la apretó con fuerza cuando la contracción alcanzó su punto máximo. «Pensé que me habías abandonado», susurró cuando el dolor pasó. «Pensé que cuando las cosas se pusieron reales, cuando dejé de ser la mujer embarazada romántica y me convertí en una emergencia médica complicada, habías huido». «¿Cómo puedes pensar eso?». Gabriel levantó su mano y la besó suavemente. «Jimena, rechacé el contrato». «¿Qué?». «El contrato millonario, la oportunidad que había estado persiguiendo durante meses. Les dije que no podía firmarlo, porque...». Gabriel la miró directamente a los ojos. «Porque requería que me mudara a Los Ángeles durante 6 meses
y no puedo estar lejos de ti y del bebé ni 6 días, mucho menos 6 meses. Jimena sintió que se le cortaba la respiración, y no era por las contracciones. Gabriel, ese contrato podría haber cambiado tu vida. Mi vida ya cambió. El día que te conocí, mi vida cambió para siempre. Y no voy a sacrificar lo mejor que me ha pasado nunca por dinero que no necesito. Otra contracción, más fuerte esta vez. Gabriel notó el cambio en los monitores. ¿Dónde está el doctor?, preguntó con un toque de pánico en la voz. Dijo que el bebé viene hoy, nos guste o no, jadeó Jimena. Gabriel, estoy asustada. Es demasiado temprano y no sé si... ¡Hey, mírame! Gabriel se acercó más, sus frentes casi tocándose. Este bebé es fuerte como su madre, y no importa lo que pase, no vas a enfrentarlo sola, nunca más. ¿Lo prometes? Te prometo que voy a estar aquí para cada cita médica, cada noche sin dormir, cada momento difícil y cada momento hermoso. Te prometo que voy a amar a este bebé como si fuera mío, porque en todos los sentidos que importan, lo es. Jimena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en horas no eran lágrimas de dolor. Gabriel, La puerta se abrió y el doctor Herrera entró con 2 enfermeras. Señorita Rivas, es hora. El bebé no puede esperar más. Gabriel se levantó confundido. ¿Puedo quedarme? ¿Es usted el padre? Gabriel miró a Jimena, quien asintió casi imperceptiblemente. Sí, dijo con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Soy el padre. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de dolor, miedo, esperanza y un amor tan intenso que Gabriel sintió que su corazón podría explotar. Sostuvo la mano de Jimena, le secó el sudor de la frente, le susurró palabras de aliento cuando ella pensó que no podía más. Y cuando finalmente escucharon el llanto fuerte e indignado de un bebé saludable, ambos lloraron como si fuera la primera vez que escuchaban música. «Es un niño», anunció el doctor, colocando al bebé en los brazos de Jimena. «Pequeño pero fuerte. Perfecto». Gabriel miraba al bebé con una expresión de asombro absoluto. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó suavemente. Jimena miró al bebé, luego a Gabriel, y sonrió a través de las lágrimas. «Mateo», dijo. «Mateo Gabriel Rivas». Gabriel sintió que el mundo se detenía. «Gabriel, si no te molesta», susurró Jimena, «quiero que lleve el nombre del hombre que nos salvó a ambos». Y cuando Gabriel tomó al pequeño Mateo en sus brazos por primera vez, supo con absoluta certeza que había encontrado su hogar. 6 meses después, Jimena nunca había imaginado que la felicidad pudiera encontrarse en algo tan simple como ver a Gabriel cambiar un pañal a las 3 de la madrugada. Era una noche de mayo, y los primeros rayos de primavera se filtraban a través de las cortinas del cuarto de Mateo. Gabriel estaba inclinado sobre la cuna, susurrándole algo al bebé en voz tan baja que Jimena no podía escuchar las palabras, pero sí podía sentir el amor que las impregnaba. «¿Otra vez despierto?», preguntó ella desde la puerta, envuelta en la bata de seda que Gabriel le había regalado para el Día de las Madres. «Le estaba contando sobre el libro que acabamos de publicar», murmuró Gabriel, levantando a Mateo con la destreza de alguien que había aprendido a ser padre en tiempo récord. «Creo que le gusta la industria editorial». Jimena se acercó, observando cómo su hijo, porque así lo había reclamado Gabriel desde el primer día, se acurrucaba contra el pecho de su padre adoptivo. A los 6 meses, Mateo era un bebé robusto y curioso, con los ojos oscuros de su madre y una sonrisa que derretía corazones. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Jimena, deslizando el brazo alrededor de la cintura de Gabriel. «¿Miércoles? Hace exactamente 8 meses que nos conocimos». Gabriel la miró, sorprendido de que hubiera estado contando. 8 meses desde que llegaste a mi puerta sin saber que ibas a cambiar todo. Nosotros cambiamos todo, lo corrigió Jimena. Juntos. Se quedaron en silencio durante un momento, meciendo a Mateo mientras recordaban el camino que los había llevado hasta ahí. No había sido fácil.
Los primeros meses después del nacimiento habían estado llenos de noches sin dormir, ajustes constantes y la presión mediática que finalmente había disminuido cuando otras historias ocuparon los titulares. Isabela había intentado crear drama unas semanas más, pero su relevancia se había desvanecido cuando la gente se dio cuenta de que la historia de Gabriel y Jimena no era un escándalo, sino algo mucho más poderoso, una historia real de amor que surge en las circunstancias más inesperadas. ¿Te arrepientes?, preguntó Jimena, una pregunta que había estado guardando durante meses. ¿De qué? Del contrato, de Los Ángeles, de la vida que podrías haber tenido. Gabriel se detuvo en su balanceo y la miró con una intensidad que todavía la hacía sentir mariposas en el estómago. Jimena, antes de conocerte, tenía dinero, éxito, reconocimiento, pero no tenía vida, tenía una existencia programada y vacía. Besó la frente de Mateo suavemente. Ahora tengo una familia, tengo propósito, tengo amor real. Pero también tienes responsabilidades enormes, noches sin dormir, gastos que nunca habías considerado. Y también tengo la risa de Mateo cuando le hago caras tontas. Tengo tus manos en mi cabello cuando he tenido un día difícil. Tengo la sensación de estar construyendo algo que importa, no solo acumulando cosas que no necesito. Gabriel dejó a Mateo en la cuna, quien inmediatamente se quedó dormido, y se volteó hacia Jimena. ¿Sabes cuál es la ironía? Mi editorial está teniendo el mejor año de su historia. Resulta que cuando amas tu vida personal, trabajas mejor. Cuando tienes algo real por lo que luchar, todo lo demás se vuelve más claro. Jimena sonrió, recordando cómo Gabriel había transformado la editorial después del nacimiento de Mateo. Habían comenzado a publicar libros sobre parentalidad, sobre segundas oportunidades, sobre familias no tradicionales. La colección Mateo, como la llamaban en broma, se había convertido en su línea más exitosa. ¿Y tú?, preguntó Gabriel. ¿Te arrepientes de haber confiado en un extraño millonario con problemas de control? Jimena se rió, el sonido llenando el cuarto como música. ¿Problemas de control? Gabriel, anoche me despertaste para preguntarme si creía que Mateo tenía frío, y cuando le dije que no, fuiste a verificar la temperatura de su cuarto 3 veces. Tenía una expresión muy seria mientras dormía. Estaba soñando. Se rieron juntos, y Gabriel la atrajo hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Hablando en serio, susurró Jimena, nunca me he arrepentido, ni un solo día. Incluso en los momentos más difíciles, cuando Mateo lloró durante 6 horas seguidas la semana pasada, o cuando me sentía insegura sobre ser una buena madre, o cuando me preguntaba si merecía esta vida, nunca me arrepentí de haberte elegido. ¿Me elegiste tú a mí? Nos elegimos mutuamente, una y otra vez, cada día. Gabriel la besó entonces, suave y profundo, como si estuviera sellando una promesa que se renovaba constantemente. ¿Sabes qué he estado pensando?, murmuró contra sus labios. ¿Qué? Que Mateo va a necesitar hermanos. Jimena se echó hacia atrás, los ojos brillando con sorpresa, y algo que se parecía mucho a la esperanza. Gabriel Valdés, me estás pidiendo que tengamos más hijos. Te estoy pidiendo que construyamos la familia más hermosa y caótica del mundo. Te estoy pidiendo que me cases. Te estoy pidiendo que me dejes amarte por el resto de mi vida. Gabriel se arrodilló entonces allí mismo en el cuarto de Mateo y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su pijama. Jimena Rivas, no tengo un discurso preparado porque los momentos reales no necesitan guiones. Solo sé que quiero despertar cada día sabiendo que voy a verte sonreír. Quiero enseñarle a Mateo cómo amar respetando a su madre. Quiero envejecer contigo, discutir sobre la temperatura del cuarto de los niños y seguir encontrando formas de sorprendernos mutuamente. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero perfecto. ¿Te casarías con un hombre que solía tener demasiado control y ahora no puede controlar nada, pero que te ama más de lo que jamás creyó posible?
Jimena se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sí, susurró. 1000 veces sí. Cuando se besaron, Mateo hizo un pequeño sonido desde la cuna, como si estuviera aprobando la decisión. Y en ese momento, en el cuarto de su hijo, rodeados de todo lo que habían construido juntos, Jimena supo que había encontrado más que un hogar. Había encontrado su historia de amor. Y tú, querido espectador, te has dado cuenta de que las mejores historias de amor no comienzan con «había una vez», sino con «no tenía dónde ir». Hasta que alguien me ofreció no solo un lugar, sino un hogar. ¿Crees en los encuentros que parecen casualidad, pero que cambian el destino? ¿Has tenido el valor de ayudar a un extraño o de aceptar ayuda cuando más la necesitabas? Cuéntanos. ¿Qué te enseñó la historia de Gabriel, Jimena y Mateo sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades? Thank you for watching. Your feedback is very important to our work. Please leave a comment telling us what you think and where you're watching from. Don't forget to subscribe to the channel and turn on notifications so you don't miss any stories. Your participation is very important for the continuation of our work, so share it with those who will love this story.